eyes of the world were focused on this little island in the Caribbean Sea. Вместе с кучкой своих сообщников Батиста вынужден был убежать из страны. Although Fidel Castro is not officially a communist, Fidel Castro, the bearded opportunist, has betrayed his own country. For America, there is danger on the doorstep. Y por fin, ¡viva Cuba libre! Esta es una historia de asesinatos. La víctima, Fidel Castro, el presidente de Cuba. No lograron acabar con Castro. Esta vez tropezó en un escalón. Pero el comunista más famoso del mundo ha sido el hombre a quien han intentado matar más veces. Gobiernos y pistoleros han intentado cazarlo durante 50 años, pero se les acaba el tiempo. ...638 maneras de matar a Castro. Los individuos que han querido acabar con él han pasado décadas en la sombra. Ahora se atreven a desvelar sus secretos. ¿Quiénes son? ¿Héroes o villanos? ¿Qué hizo que odiaran tanto a Castro para desear su muerte? En un viaje a Nueva York en 1959, hasta los policías se enamoraron de él. Además de regalar habanos, le prometió a su pueblo una asistencia sanitaria gratuita, educación y el sueño de la igualdad. Lo normal sería pensar que la gente quería imitarlo, no asesinarlo. Hello everyone. We'd like to share our trips with you. And tonight we'll all be going to Cuba. Cuba lies just off the coast of Florida. Muchos líderes políticos estadounidenses aún creen que Cuba debería ser parte de nuestro territorio, que debería hacer lo que queremos que haga, y si no fuera por Castro, seguramente habría sido así. Castro se ha convertido en un entrometido con el que no pueden negociar, que ha estado desafiándonos y burlándose de nosotros durante casi 50 años. Se ha salido con la suya. Nada puede crispar tanto a una superpotencia como eso. Cuando Castro tomó el poder en 1959, reinaba el éxtasis entre los cubanos de a pie. Relevaba a un régimen corrupto que había sangrado al país para beneficiar a los negocios estadounidenses y a la rica élite gobernante. La imagen de la paloma posándose en su hombro era la de la aprobación divina. Pero no todos lo vivieron como una bendición. La mayor parte de mi familia estaba contenta de que Castro tomara el poder, como la mayor parte de los cubanos. No tenía ni 10 años cuando vi un juicio en televisión. Uno de los primeros juicios de la revolución. Y me di cuenta de que iban a ejecutar a ese hombre colocándolo ante un pelotón de fusilamiento, acto que sería televisado más tarde. Además, había vendedores que se paseaban entre el público con caramelos y refrescos. Tenía 9 años y supe que eso no era correcto.
Como cientos de miles de cubanos de clase media, la familia de Enrique Encinosa huyó de la Revolución Cubana y se refugió en Miami. Still they come. Nearly 200 Cuban refugees a day, 5 days a week. They arrive with little more than the clothes on their back. Their cash, houses, land, furniture have long since been signed over to the Cuban government. Los exiliados cubanos son ahora pilares de la sociedad de Miami. Su resentimiento crece cada año que Castro permanece en el poder. La mayoría de la comunidad de exiliados apoya cualquier estrategia para derrocar a Castro. Creo que eliminar a un jefe de Estado, que es un dictador que ha oprimido a su pueblo, está plenamente justificado. Yo apoyo a quien intente acabar con Castro porque creo que le haría un favor a la humanidad. Si tuviera la oportunidad de hacerle daño por medios violentos, lo haría. Lo sentiría como un deber. Los candidatos a asesino de Castro están dispuestos a confesar. El primer sospechoso da un paso al frente. Enrique Ovárez. Profesión, arquitecto. Motivo, traición. Fue compañero de estudios de Fidel y uno de los primeros en intentar matarlo. Este soy yo y este es Fidel. Y aquí, Fidel y yo. En los años que pasamos juntos, me di cuenta de que no es una buena persona. Solo tiene una idea en mente: el poder absoluto. No tiene familia, no tiene amigos, no tiene nada. He oído que la gente decía: no, Fidel es comunista. Fidel no es nada. Fidel es fidelista, punto. Piensa en él, nada más. Ovárez estaba decepcionado con Castro, que sintió la obligación de actuar. Liquidarlo físicamente, no hay otra solución. O si no padecerlo, sentarte ahí a esperar. Justo después de la revolución, Castro aún recorría las calles de La Habana despreocupado y sin protección. Ovárez pensaba dispararle a plena luz del día. Con personas que fueran en una máquina con ametralladoras o con pistolas y en un lugar donde estuviera, que no hubiera un total riesgo de tratar de matarlo. Cosa que se podía hacer al principio. Ya después, más adelante, ha sido imposible. Tú tienes que haber visto miles de películas. ¿Cómo hacen eso? El día que yo me lo encontré en ese lugar, que estaba en las afueras de un restaurante que se llama Casa Alta, conversando allí. Tú vienes en la máquina, para, lo matas y te vas en la máquina, tan sencillo como eso. Parecía sencillo, pero matar a un hombre por primera vez nunca es fácil. No intento averiguar qué le pasa por la cabeza a un hombre en una situación como esa, porque creo que todos somos distintos. Puede que alguien haga algo hoy, algo que sea incapaz de reproducir 6 meses después, ya que el ser humano es frágil psicológicamente. Pero sí diría que un hombre que se pone a sí mismo en una situación de riesgo, al salir dispuesto a actuar, debe comprometerse y cumplir con lo que iba a hacer. No creo que sea... En mi opinión, no entiendo las excusas. Estás ahí. Nadie te ha contratado para eso. Lo haces de forma voluntaria.
Antes de salir, eras plenamente consciente de las circunstancias y debías estar convencido de querer llegar hasta el final. Si no lo haces, has fracasado. Es muy difícil vivir con eso. Ovares vaciló y recibió un disparo. Fue atrapado y encarcelado por los agentes de Castro. De lo único que me arrepiento es no haberlo matado, aún a costa de mi vida. Le hubiera hecho tanto bien al público y le hubiera salvado la vida. De tantos amigos. Forget it. Vamos a hablar de otra cosa. Es la confesión definitiva de nuestro primer sospechoso. 2 meses después, Enrique Ovarez, que sufría un cáncer, se quitó la vida. Now back to Edward R. Murrow. Just 30 days ago, Fidel Castro entered Havana to be greeted by cheering mobs as one of the greatest heroes in Cuba's history. A few hours ago, he returned to his apartment on the 23rd floor of the Havana Hilton Hotel in the center of the city. Good evening, Fidel Castro. You must have had a very busy week. How do you feel? Well, I really feel well, something tired. But we have to work very much. What about your personal safety? This is something you must think about, or doesn't that worry you? Really, what I think is that I have no time to think in my personal safety. Is it true that you go wandering about the streets occasionally all by yourself? Yes, of course. I like to be alone most of the time. My friends don't like, and sometimes they come with me. But really, I don't like to be with personal work. Wasn't Fidelito supposed to be with us tonight? You want Fidelito? Hello, Fidel Jr. Hi. That's a very good-looking puppy you have there. Is he yours? No, it's somebody gave it to my father for a present. Pero el interés de Estados Unidos por la revolución de Castro no podía durar. Cuando Fidel nacionalizó las empresas estadounidenses, dejó claro cuál era su verdadero color: el rojo. ¿Qué podía ser peor para Estados Unidos en los años 50 que tener a un comunista a las puertas del país? Castro es un convencido defensor de la igualdad. Odia cualquier sistema que plantee una sociedad con clases en la que un grupo de gente vive mucho mejor que los demás. No esperaba que Estados Unidos se quedara inmóvil viendo cómo actuaba. Era inevitable que surgieran tensiones. Así empezó la guerra secreta de Estados Unidos contra Cuba. Operaciones encubiertas llevadas a cabo por hombres anónimos, a veces bajo las órdenes de los presidentes, y nunca con el conocimiento del pueblo norteamericano. Navidad de 1959. La CIA tiene luz verde para afeitar la barba. El problema es que los países decentes, como Estados Unidos, no deben asesinar a líderes extranjeros. De hecho, es ilegal. Así que el gran reto de la agencia era idear planes que nunca lleguen a salpicar a la Casa Blanca. Tuvieron ideas muy ingeniosas para acabar con el carisma de Castro. Aprovechando el simbolismo de su barba rebelde, trazaron un plan para quitársela. Se trataba de entrar a hurtadillas en el hotel de Castro y colocarle un polvo especial en las botas. La prueba tuvo éxito, pero en el último momento, los agentes se echaron atrás.
I'm not thinking now to cut my beard because I am accustomed to my beard. And my beard means many things to my country. También se les ocurrió rociar una emisora de televisión con una droga parecida al LSD para que Castro perdiera los papeles en directo. La CIA no tenía problemas para obtener el LSD, pero consideraron que el plan era demasiado descabellado. Si el astronauta favorito de Estados Unidos, John Glenn, se perdía en el espacio, acusarían a Castro de destruir el módulo con rayos magnéticos. El plan fracasó cuando el astronauta llegó sano y salvo a la Tierra. Entonces, las mentes más brillantes se inclinan por el asesinato. Castro es un buen buceador y la CIA decide hacerle un regalo especial, un traje de buceo envenenado. Pero Castro no lo quiso. Le acababan de regalar otro. Así que pensaron en una bomba trampa. Una concha muy vistosa con dinamita colocada donde a Fidel le gustaba sumergirse. La CIA compró 2 libros sobre moluscos del Caribe, pero no encontró ninguna concha lo bastante grande para la faena. A continuación colocaron una jeringuilla con veneno dentro de una estilográfica. Pero decidieron que no lograrían que Castro se pinchara. Es bien conocido que pensaron en matar a Castro adulterando sus puros. El plan A incluía veneno, el B, explosivos. Todos esos intentos de asesinato, se supone que no debemos estar implicados en intentos de asesinato de líderes extranjeros. Sé que lo hemos estado, pero no deberíamos haberlo hecho. Es un error. En Cuba, los agentes secretos de Castro también se dedicaban a mantenerlo vivo. Fabián Escalante era uno de los mejores. Sus hazañas incluso se convirtieron en una película de acción de la televisión cubana. Escalante fue nombrado jefe del servicio de inteligencia cubano, ya que frustraba un intento de asesinato tras otro. Ahora se ha retirado y tiene tiempo para pensar en todas las trampas que descubrieron sus agentes. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿Quién es ese? 77. 28, 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La cuenta nos da 1, 1, 1, 1 y 1 hasta el 2004. 9. Es decir, es importante reiterar esto porque se habla de una cifra muy elevada, 634 conspiraciones y complots. Es cierto. 7. Un recuento posterior da la cifra de 638. Escalante ha calculado la cantidad de intentos que desarticularon en cada presidencia estadounidense. Bajo la administración de Eisenhower se planearon 38 complots. De Kennedy fueron 42. En la época de Johnson fueron 72. De la época de Nixon Ford fueron 184. De la época de Carter fueron 64. De la época de Díaz fueron 196. Escalante quiso demostrar todas las tramas que había contabilizado. El edificio aquel que aparece ahí solitario. Tenía ojos en todas partes y hombres infiltrados en las conspiraciones que amenazaban la revolución castrista. De Zapata, 1961.
En La Habana no podías encender un puro sin que se enterara. Desde aquí se puede apreciar... Planearon un atentado con una granada en un partido de béisbol. Los francotiradores se concentraron en las escaleras de una universidad. Conocía sus planes hasta el último detalle. Había un avión teledirigido lleno de explosivos en la Biblioteca Nacional, listo para despegar. Los asesinos intentaron servirle un batido envenenado a Castro en el Havana Hilton. Planearon una emboscada al convoy presidencial de camino al aeropuerto. Pero Fabián y sus espías neutralizaron todos los intentos. Durante muchos años, Fabián tuvo un odiado adversario que para él era más importante que los demás. Lo consideraba la mayor amenaza para Castro. En la vida real, Escalante nunca logró atraparlo. Un paso al frente el sospechoso número 2, Antonio Veciana. Titulado en contabilidad y reclutado por la CIA, ahora sale a pescar en aguas de Miami. Y es un deporte bonito, lo que es un deporte que tiene que tener paciencia, porque a veces se pasa uno 3 horas y no puede enganchar ningún pescado, depende. Yo he tenido paciencia, porque la vida me dio lecciones de que tenía que tener paciencia. La paciencia para las personas que trabajamos en el underground, hay que tener mucha paciencia. El exagente de la CIA que llevaba armas a Cuba, ahora solo dirige una cadena de tiendas náuticas en Miami. Oye, bueno, ven para acá tú. Es mi nieto, mi nieto. Hola. Mi nieto. Él es mi hijo, el presidente de la empresa. Tenemos 4 tiendas y vendemos todo el material que la gente necesita para un barco. Por ejemplo, esto. Es una pistola. Se usa en caso de emergencia. Barcas hinchables. La gente las quiere para divertirse. Es como el futbolista que mantiene la sangre fría al chutar el penalti. Quiero decir que puede estar ahí sin moverse y hará lo que considere correcto. Es un hombre muy decidido. Por supuesto, y estoy orgulloso de ser su hijo. Mira, yo tengo casi la misma edad que Castro. Castro tiene 2 años y 1 mes más que yo. Entonces yo conocí a Castro en la universidad. Algunas personas que lo conocíamos, que estábamos en la misma generación y en la universidad, teníamos alguna duda sobre las verdaderas intenciones de él. Él nunca dijo que era comunista en la sierra. Empezamos los profesionales, los abogados, arquitectos y contadores, a reunirnos y decir a dónde lleva este hombre al país. Habló de elecciones, ya no quiere hacer elecciones. Y entonces nos decidimos por tratar de matar al tirano Castro, que creíamos que con la muerte de él podría terminarse aquel régimen. Este es el edificio de cuyo apartamento 8A, es decir, en el piso 8, el grupo, el comando de Antonio Veciana, pretendía disparar una bazuca contra esta tribuna. Pero daba de frente al Palacio Presidencial. De allí se podía ver casi la cara de Castro. El lanzagranadas estaba listo para disparar. Castro era presa fácil. Esta vez, sus espías no sabían nada. Y allí dejamos acuartelado a las 4 personas que iban a hacer el atentado, pero de acuerdo a la explicación que dio el jefe del grupo, era imposible sacar la bazuca y hacer el atentado.
Nadie suicida. Yo no soy un suicida. Yo no quiero morir. Tengo familia, tengo hijos, quiero tener. Quiero tener una posibilidad de vivir. La CIA, decepcionada tras el fracaso, apostó por un nuevo y sorprendente socio para el crimen: la mafia. Antes de la revolución, el crimen organizado reinaba en La Habana y ganaba millones. Castro les aguó la fiesta y los echó, así que tenían un motivo y también los medios. El asesinato era el plan de cada día para los mafiosos. La CIA debía mantener una distancia prudente con la mafia. Que dé un paso al frente el sospechoso número 3, el intermediario Bob Mayhew, ex FBI, con contactos en la mafia. La mafia tenía un motivo para querer regresar a Cuba, y eso le daba al gobierno de Estados Unidos la posibilidad de negarlo, pasara lo que pasara. Habrá gente que no crea lo que voy a contar, pero mi problema más inmediato era que soy católico romano. Siempre digo que no pretendo ser papa. No pretendo que me regalen un viaje al cielo. Pero soy un católico razonablemente bueno y creo en eso. Me formé como jesuita y tenía un problema moral con el asesinato de cualquier persona, lo que incluía al líder de un país extranjero. Recuerdo claramente todo lo que hice. Fui hasta mi cuarto, puse a Strauss a un volumen muy bajo y me senté para pensar en lo que pasaría si algo salía mal. Pero mi gobierno me pedía que lo hiciera, y eso era lo más importante. De hecho, pensé, ¿quién soy yo para preocuparme por mí? Who the hell am I to worry about me? Deben entender que el espionaje es un trabajo sucio, muy sucio. Si esa era la manera de salvar la vida de un solo estadounidense, era buena idea. It was a good way to go. Bob Mayhew se reunió con capos de la mafia para determinar los detalles. La CIA quería que el pistolero se acercara a Castro y lo matara, pero ni siquiera los gángsteres están tan locos. La misma mafia les dio otra opción: pastillas envenenadas. Los científicos de la agencia decidieron que la toxina botulínica era el mejor veneno para Castro. Con un poco de plástico, una cápsula pequeñita, diminuta, ni siquiera se nota, ni se huele. Si la píldora se mezclaba con un líquido frío o caliente, se disolvería instantáneamente y no dejaría pruebas, ni en cuanto al olor ni al sabor. Ahora que había inventado la píldora letal, la CIA tenía que lograr que Castro se la tomara. Alguien debía acercarse a él. Su escondite del Hilton estaba fuertemente custodiado. Pero Castro debía de tener algún punto débil. This city is always noisy, loquacious and smiling. And so it sometimes appears little frivolous and carefree, like a pretty girl. But that is only at first glance. It's a city that can show Spartan courage. And the pretty girls, it seems, aren't really so frivolous at all. Castro se había divorciado y había tenido una aventura con una joven alemana. Morita Lawrence amaba a Castro y su revolución.
Pero su relación se rompió y la CIA la convenció para intentar matar a su examante. Hace meses que no ve a Castro, pero conserva la llave de su habitación y entra sigilosamente con las píldoras escondidas en un bote de crema facial. Cuando Morita me contó la historia, la primera vez que la oí me la contó ella. Me dijo que había escondido las píldoras en la crema y que cuando quiso sacarlas se habían diluido. Así que pensó, no funcionará, olvídalo. Al volver, Castro le preguntó si había ido a verle para matarlo y ella le contestó que sí. What I remember is that she began to cry at the beginning, and that in several minutes she could not tell any word to me. Así que le dio su pistola y se tumbó en la cama, totalmente vestido, y le ofreció su pistola diciendo, adelante, hazlo. Sujetó la pistola, le apuntó durante un minuto, la apartó y le contestó, no puedo, Fidel. Castro le contestó, claro que no puedes, nadie puede. La CIA, desesperada por derrocar a Castro, diseñó su estrategia más descarada. Todo empezó aquí. Bajo las órdenes del presidente Eisenhower, tramaron no solo matar a Castro, sino montar una invasión de Cuba. En 1960, el Zoo de Miami fue un campo secreto de entrenamiento. El mundo nunca sabría que el gobierno estadounidense estaba convirtiendo a miles de exiliados cubanos en un ejército capaz de derrocar al régimen castrista. Al desembarcar en territorio cubano, en Bahía de Cochinos, debía parecer que habían planeado la invasión solos. Howard Hunt era uno de los peces gordos de la CIA. Nos implicamos en el proceso de reclutamiento y en la infiltración. Las personas a las que reclutamos querían llegar en paracaídas o por mar y acabar con el malvado señor Castro. Castro era un líder muy carismático y no habría forma de contrarrestar los efectos de una participación manifiesta de Estados Unidos. Y eso, naturalmente, era lo que se quería evitar. Eisenhower quiso que la ayuda estadounidense fuera totalmente oculta. Y creo que la agencia aprendió una buena lección de ello. No es posible lograr las dos cosas. No se puede tener éxito y ocultar la participación del país. ¿Matar a Fidel Castro entraba dentro de los planes? ¿Hacer qué? Matar a Fidel Castro. Bueno, no sería la palabra matar. El verbo matar no se usa alegremente en las comunicaciones del gobierno. Yo mismo pensaba que esa era la solución definitiva, porque si lo atrapabas tenías a un tigre enjaulado. Pero no se logró. These are anxious days for Cuba. The threat of armed aggression hangs over the little island. At any minute, the order may be given from there, and hordes of mercenaries, trained by the imperialists, will move on the island. En abril de 1961 llegó el gran día. Castro frustró la invasión en horas. A pesar de los esfuerzos por ocultarlo, el papel de Estados Unidos era evidente, tramado por Eisenhower y ejecutado por Kennedy. Para el joven e idealista presidente de Estados Unidos fue vergonzoso, pero no se amedrentó. Siguió presionando a la CIA para que se librara de Castro, hasta que, irónicamente, él mismo fue asesinado.
Fidel Castro y su mano derecha, el Che Guevara, pensaron que quizás vivirían tranquilos, cortando caña de azúcar y construyendo su sueño socialista cubano, sin tener que preocuparse por su integridad. El Che, el símbolo revolucionario, recorrió Latinoamérica divulgando el comunismo cubano hasta que se le acabó la suerte. Un paso al frente, sospechoso número 4, Félix Rodríguez. Nacido para luchar, se exilió de Cuba y se convirtió en francotirador de la CIA. Se convirtió en un personaje importante para la familia más importante de Estados Unidos, porque intentó matar a Fidel en 3 ocasiones. El presidente Bush, mi padre. Esto es de cuando era vicepresidente en la Casa Blanca. Para Félix Rodríguez, con gran estima y admiración, George Bush. A ver, esta también es del presidente Bush. En este caso, con su hermano Jeb, que ahora es gobernador de Florida. ¿Y aquí está usted junto al presidente Bush? Sí, hablamos muchas veces sobre la historia del Che. Le conté los últimos momentos y toda la gente con la que hablo se muestra interesada en el personaje, en lo que dijo en su último minuto de vida, en la conversación entre nosotros dos. Así que hablamos mucho sobre eso. Esta es con el Che Guevara en Bolivia. ¿Sale en la foto, Félix? Sí, ese soy yo. Y este es el Che. De hecho, es la última foto en la que aparece vivo. There seems absolutely no doubt at all that this is Che Guevara. Yes, they're now sitting Che Guevara up, actually sitting him up. His dead body is now being sat up. It's the most fantastic sight. He's a very pale, ghastly, ghostly yellow color. His head has rolled back onto the stretcher on which he was brought in. His eyes are still open. Balls of his eyes sticking out at you. And now they're lifting his head up by his long hair. Rodríguez dio la orden personalmente de ejecutar al Che. Le dije, ¿quieres que le diga algo a tu familia? Y me contestó, si puedes, dile a mi mujer que se case de nuevo e intente ser feliz. Esas fueron sus últimas palabras. Entonces se acercó, nos dimos la mano, me abrazó y yo a él. Dio unos pasos hacia atrás, atento, pensando que yo sería quien le disparara, pero salí de la sala. Había un sargento que era quien se encargaba de estos asuntos y le dije, el comandante ordena que ejecutes al preso, pero no le dispares arriba, dispárale abajo porque debe parecer que ha muerto de una herida en un combate. Me dijo, sí, mi capitán, y abandoné la sala. Me fui hasta un puesto avanzado y allí tomé nota. Era la 1 en punto cuando salí de allí, hora de Bolivia. La CIA logró que el Che se convirtiera en un mártir de la causa, venerado por millones de personas hasta ahora. A finales de los 60, Castro seguía vivo y mantenía su popularidad, dirigiendo él solo el socialismo cubano. Castro insists on becoming an expert in every agricultural science. At this cattle insemination ranch, he personally instructs a man on how to test a bull. I pay a great deal of attention to agriculture. And in order to be able to direct activity in agriculture, I've had to bring together much information about it. And that information can only be got by going out into the countryside. En casa, los espías de Castro se ocupaban de su seguridad. En cuanto salía del país, se convertía en un blanco más fácil. En 1971, la CIA se volvió a aliar con el contable Antonio Veciana. Planearon matar a Castro durante una visita a Chile. Mi padre fue destinado a la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Bolivia, y decidimos ir de vacaciones.
The journey to adventure is so simple now. Salimos desde La Paz, en Bolivia, pasamos por el lago Titicaca, que es el más alto del mundo, y seguimos hasta Santiago de Chile. Durante ese viaje, que para mí eran unas vacaciones, mi padre hizo algo extraordinario. Estoy seguro de que mi madre lo sabía porque mi padre no le escondía nada. Vino un amigo con nosotros y más tarde supe que era quien tenía que disparar. Antonio Veciana piensa en una nueva manera de matar a Castro. Esconder un arma dentro de una cámara y conseguir pases de prensa falsos para los dos pistoleros. El Servicio de Seguridad cubano a toda la prensa le pedía las cámaras y las revisaba. Pero alguien que sabía nos dijo cómo se podía hacer sin que ellos lo descubrieran. Y la idea era, en una conferencia de prensa, abalanzarse sobre Castro y matarlo. Eran dos personas dispuestas a los mayores sacrificios de vida y los preparé. La seguridad está atenta. Castro se dispone a enfrentarse a la prensa. Veciana cree que sus hombres están allí, a pocos metros de él, con las armas cargadas. Ese día estábamos sentados y no dejaba de dar vueltas delante del teléfono. Me acerqué a él totalmente despreocupado y le pregunté, ¿qué pasa, papá? Me dijo, nada, hijo, espero una llamada muy importante. Lo más interesante es que mi padre estaba muy preocupado cuando le llamaron. Nunca lo había visto así, ni sabía que era porque habían abortado el intento de asesinato. Fallaron porque, en mi opinión, porque el valor final le faltó. Empezaron a buscar excusas diciendo que era muy difícil hacer el trabajo y se fueron. Más adelante supe que alegó que tuvo apendicitis. No me lo creo. Se asustó cuando llegó el momento. Le dije a mi padre que para que las cosas fueran bien, tendría que haber contratado a un árabe. Esos no temen nada. Son capaces de dar su vida si tienen que hacerlo. En los años 70 la situación empeoró. Los más radicales, frustrados por la imposibilidad de eliminar a Castro, buscaban nuevos objetivos para su veneno. Se volvieron contra su comunidad, silenciando a los cubanos de Miami que se atrevían a hablar de paz. Mataron a varias personas, sobre todo a cubanos que pensaban que había llegado el momento de abrir un diálogo con Cuba. A los más radicales no les gustaba eso, y la primera reacción fue acabar con ellos, matarlos. Supongo que uno debe pensar que no es extraño, teniendo en cuenta que habían sido entrenados por la CIA. Se habían implicado en sabotajes en contra de Cuba, algunos de ellos en intentos de asesinato, etc. Esa era su manera de funcionar. Paso al frente, sospechoso número 5, Dr. Orlando Bosch. Un radical que odiaba tanto a Castro que abandonó su carrera de medicina pediátrica para convertirse en terrorista. Se le ha relacionado con 50 atentados como mínimo. En 1967 disparó un bazooka a un barco en el puerto de Miami solo porque iba rumbo a La Habana. Llegó a amenazar al primer ministro británico porque era muy blando con Cuba. Una mujer ha seguido su trayectoria, la escritora y periodista Ann Bardack. Orlando Bosch es culpable de terrorismo, aunque solo fuera por el disparo en el puerto de Miami, el del barco polaco que él reconoce. Pero también ha hablado de decenas y decenas de ataques militares en los que ha participado en sus intentos de matar a Castro. Los cubanos nunca olvidarán ni perdonarán lo que pasó después. Cubano 455, Roger, clear to start, temperature
En octubre de 1976, Orlando Bosch se convirtió en el hombre más buscado por Cuba. Había 73 pasajeros en el avión. Habíamos recogido pasajeros en Guyana y luego paramos en Barbados para repostar. Parece que en ese momento subieron 2 de los hombres al avión. Fueron al aseo y colocaron las bombas ahí. En cuanto despegó, creo que fueron... ¿Cuánto? 11 minutos o algo así. 11 segundos. 6 minutos. 6 minutos después, unos pocos minutos después, estalló sobre el mar. Okay, Silver, Cubana 455. We're requesting immediately ambulance. ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta! The time is 1727. Eso es peor. Pégate abajo, Freddy, pégate abajo. Teníamos una prima. Ella nos despertó diciendo, sentaos, tenéis que sentaros. Recuerdo que le dijo a mi madre, siéntate, por favor, siéntate. Dijo que el avión en el que viajaba Raymond, recuerdo que dijo, creo que el avión en el que viajaba Raymond se ha estrellado. Y mi madre chilló. Teníamos claro que la noticia siguiente sería que no había supervivientes. El avión cayó cerca de Barbados. No hubo supervivientes. Llevaba 73 pasajeros y la tripulación, entre ellos 24 miembros del equipo nacional de esgrima de Cuba. La mayoría eran adolescentes. 2 hombres fueron condenados en Venezuela por haber colocado las bombas, pero los cerebros de la operación seguían ocultos. Documentos de la CIA revelan que los días previos a la colocación de las bombas, alguien oyó a un socio de Orlando Bosch comentando: «Atacaremos un avión cubano». Orlando tiene los detalles. Bosch fue detenido en Venezuela por ese crimen, pero no fue condenado. En 1989, Bosch reapareció en Estados Unidos. Fue arrestado, pero solo por violar la condicional. El movimiento anticastrista daba votos y los republicanos de Miami hicieron campaña para su liberación. Se convirtió en la piedra angular de la campaña de Ileana Ros-Lehtinen, candidata al Congreso de Estados Unidos. Su lema era «Libertad para Orlando Bosch». Su director de campaña era un joven y ambicioso político, Jeb Bush. Y su padre era vicepresidente de Estados Unidos. Y más tarde sería presidente del país. Mr. President, it is an honor and a thrill that you have come to Miami on behalf of my campaign. I'm extremely grateful for all of your support and encouragement in the past weeks. Obviaron las quejas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluso del propio fiscal general del Estado, que aseguraba que era uno de los terroristas más peligrosos de nuestro hemisferio y que no debían permitir que se quedara en el país bajo ninguna circunstancia. El presidente George Bush ignoró sus quejas para responder a la petición de su hijo y le concedió la residencia a Orlando Bosch. He had spent the past 13 years in Venezuelan and American prisons. Bosch's relatives say he is in poor health and just wants to spend time with his family. The Justice Department has tried to deport Bosch as a terrorist, but 31 countries refused to take him. Orlando Bosch se instaló con su familia en Miami. Se dedica a pintar paisajes cubanos que recuerda de su juventud.
Es que puedo pedirle cuál es su pintura favorita. Sí, esa de ella. 77. ¿Cuando era preso? Sí. Sácala. Sácala. Ya, Cari. ¿Qué hago? Está muy cansado, ¿no? Mírame. ¿Debe que no se parece Chinito a ese? ¿Ah? ¿Y Chinito? Grande. Quiere mucho a la gente. Sí, Orlando Bosch, el hombre que yo conocí. Orlando Bosch, el bueno. Orlando Bosch, the good man. ¿Por qué Castro lo menciona a usted tantas veces? Cada vez que tiene que acusar a alguien, doctor Orlando Bosch. Lo que soy es que más daño lo ha hecho. Es que de verdad, nosotros, yo... ¿Por qué Castro le tiene miedo? Bueno, me tiene sentenciado 3 veces a condena a muerte. Doctor, una pregunta. Usted ahorita se refería al atentado al avión en Barbados. ¿Usted tuvo que ver con eso? ¿Con el avión? No, yo tengo que decirte que no. Está bien. Y no es solo ese, el avión de Jamaica, que por todo y el avión aquí de los paquetes, que llevaba los paquetes de Cuba, que lo volaron también. Entonces, a mí me acusan de los 3 aviones. Los 3 aviones de Castro, a mí me acusan. Que los dejo. No digo que no, ni que sí. En una guerra, este país, y todo el mundo, en una guerra, usted tiene que derribar los aviones del enemigo, usted tiene que destruir los submarinos del enemigo, todo lo que usted pueda. Porque es así, yo no considero que nosotros estamos en guerra con Castro. Y en la guerra, todo vale. Eso molestó a mucha gente, porque la mayoría de los pasajeros eran civiles. No hay pruebas de que hubiera funcionarios cubanos de alto nivel en el avión, ni siquiera miembros del ejército. Nos inclinamos decididamente por la primera tesis. La CIA tuvo una participación directa en la destrucción del avión de Cubana en Barbados. El reclutamiento de ciudadanos y el empleo del territorio de otros países para realizar actos de esa naturaleza son métodos típicos de la CIA. Castro interpreta perfectamente a David contra nuestro Goliat y le damos la oportunidad de hacerlo casi semanalmente. Hacemos cosas que le dan la oportunidad de acusarnos. No somos capaces de enfrentarnos a Cuba de forma racional. Después del atentado del avión, Estados Unidos y Cuba empezaron a hablar. En 1979, el presidente Jimmy Carter invitó a Castro a visitar Estados Unidos. The last time Fidel Castro made this journey, it was shortly after the revolution that brought him to power. Nothing that's happened since has made the visit less of a security risk for him, and on the plane coming over, he was asked if he was wearing a bulletproof vest. What suit? Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. Pero sí había un complot para matar a Castro en cuanto pisara territorio estadounidense. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. Tomorrow, when he makes his speech, the United Nations itself will allow no visitors. And instead of the usual sequence of national leaders coming to the podium, Fidel Castro will have the session all to himself. A sensible precaution, since last time he was here in 1960. He went on for 4 hours and 29 minutes.
Uno de sus viejos enemigos seguía guardándole rencor. Antonio Veciana tuvo la idea de meter explosivos plásticos dentro de una pelota de softball y lanzarla al coche de Castro. Sino que tenía que ser una bomba de contacto. Cuando eso se lanzara, al tocar el carro explotaba. Y eso es una cosa de mucho riesgo y tiene que saber muy bien, tiene que ser un experto. Y el señor Edel Montiel había sido preparado por la CIA en explosivos y sabía perfectamente lo que podía hacer. Pero los agentes de Fabián Escalante ya estaban trabajando en el caso. Teníamos un dispositivo en ese momento. Habían personas cerca a Antonio Veciana. Y bueno, finalmente le suministramos al FBI la información. Mire, el día tal, a tal hora, se planea este atentado contra el compañero Fidelco y pudimos desarticularlo. Es decir, fue un año muy interesante, fueron años muy interesantes. Y yo creo que en ese combate nosotros salimos victoriosos. ¿Y es que usted era terrorista? En aquel tiempo sí. En aquel tiempo. Pero desde hace mucho tiempo que dejé el terrorismo. A ver. Es decir, sacrifiqué a mí. El mérito no era mío, el mérito era de mi esposa y de mis hijos, que me veían de tarde en tarde. Y cuando uno tiene la victoria todavía hay una recompensa, pero aquí no hubo recompensa. En 1976, otro hombre fue acusado de colocar las bombas en el avión cubano, pero él lo niega. Un paso al frente, sospechoso número 6, Luis Posada Carriles. La gran ambición de su vida era matar al comunista Castro. En los años 50 estudió ingeniería química en la Universidad de La Habana y en los años 60 Estados Unidos lo adiestró en explosivos y sabotaje. La escritora Ann Bardach le conoció cuando huía de la justicia. Posada era un señor mayor con el pelo gris. Todo un caballero. Cogió mis bolsas. Tenía una furgoneta esperando fuera. Su voz, rota, tenía mucho encanto y gran confianza. Era un mujeriego. Estuvo implicado en Bahía de Cochinos, que se convierte en el trampolín para Luis Posada. Tuvo muchas ventajas porque ya había trabajado como exterminador. Esa fue su primera profesión. Lo que más me llama la atención es que se licenció en ingeniería química, así que tenía una buena formación sobre explosivos. Durante los años que pasó en la cárcel, descubrió su talento para la pintura. Los cuadros de Posada se venden como churros en Miami, y las ganancias sirven para financiar su lucha contra Castro. Su amigo Enrique Encinosa y su mujer le ayudan a vender los cuadros. Lo que más me gusta es que se ve el musgo que crece en las paredes y las sombras de los lados del castillo. Luis es muy bueno con las sombras. Esta pintura representa la provincia de Oriente. Para mí es uno de los mejores trabajos de Luis Posada Carriles. Observamos que tiene una gran profundidad en la calle. Un uso extraordinario de las sombras. Creo que tiene una gran sensibilidad, aunque sé que a la gente le cuesta entender que alguien que ha pasado toda su vida en la guerra, acusado de varios delitos por distintos gobiernos y que ha huido durante tantos años, pueda ser sensible, pero lo es. En 1997, 7 bombas estallaron en hoteles de La Habana.
El objetivo era que los turistas europeos abandonaran Cuba y poner de rodillas a la economía de Castro. Un joven italiano, Fabián Di Selmo, murió en los atentados. La seguridad cubana atrapó al autor, pero no era el cerebro de la operación. Un año más tarde, Posada habló para la prensa y no pudo evitar insinuar que había sido él. Otro de los delitos que se le imputaron fueron los atentados en La Habana de 1997. Bueno, de hecho nunca se ha demostrado que lo hiciera. Nunca le han acusado. Así que desde el punto de vista legal, creo que es un método aceptable. Es una forma de dañar la economía, con el mensaje de que Cuba no es un buen lugar para los turistas. Si no es un lugar seguro, porque volaron unas cuantas ventanas de hoteles, está bien. En el año 2000, agentes cubanos están en Panamá para proteger a Castro durante una visita. Tienen controlado a un grupo formado por sus más antiguos adversarios. Luis Posada estaba allí con Gaspar Hermanes, Pedro Ramón y Guillermo Novo. Y tenían la intención de matar a Fidel. De eso no hay duda. Ellos también habían sido infiltrados, seguramente gracias a uno de los suyos, un confidente. Y el servicio de inteligencia cubano seguramente conocía la trama. Eran muy buenos. Acuérdese que yo soy un profesional. Y cuando yo vi las imágenes por la televisión del trabajo que habían hecho mis compañeros, me quedé maravillado. Dije, qué excelente trabajo. Es decir, es una obra de arte, es un trabajo muy bien hecho. La trama, la 638 en la lista de Escalante, era hacer volar a Castro por los aires colocando una bomba enorme bajo el podio. Castro estaba exultante cuando el intento fue frustrado. La extrema derecha de ese país han sido enviados a Panamá con el propósito de eliminarme físicamente. Ya se encuentran en esta ciudad y han introducido armas y explosivos. Una copia del caballero. La Fiscalía preparó un juicio urgente contra Posada. Finalmente, en abril de 2004, el Tribunal Supremo de Panamá lo condenó junto a sus compañeros a prisión. Pero fue liberado 4 meses más tarde. Misteriosamente, Posada recibió la amnistía del presidente saliente de Panamá. Un año después, en 2005, Luis Posada entró clandestinamente en Miami. Llevó una vida normal durante varios meses. Las autoridades se lo permitieron. Posada estaba tan relajado que llegó a dar una conferencia de prensa para contar su versión del atentado del avión. Habla con dificultad debido a una bala que le hirió la boca mientras huía. Ese abominable hecho, como un caso de terrorismo que ha sido usado por Castro a través de todos esos años para tratar de mentir, mezclarme. Mi único objetivo es luchar por la liberación de mi patria. Me sorprendió. Claro. Sí, me sorprendió que estuviera en Miami, pidiendo asilo político. Me sorprendió porque era un terrorista. George Bush dice que quien acoge a un terrorista o le da asilo a un terrorista es un terrorista. Bueno, eso lo convierte a él en terrorista.
Está dándole asilo a Luis Posada Carriles y su padre permitió que Orlando Bosch se pudiera quedar a vivir en Miami si tenía un buen comportamiento. If anybody harbors a terrorist, they're a terrorist. If they fund a terrorist, they're a terrorist. If they house terrorists, they're terrorists. I mean, I can't make it any more clearly to other nations around the world. Eso es lo que eran. Orlando Bosch y Luis Posada Carriles eran terroristas. Nada los define mejor. Todo esto no nos importaría demasiado si todos los terroristas y asesinos que viven en Miami estuvieran jubilados. Pero no lo están. Fuimos a visitar a un hombre que fue arrestado por tener un misil Stinger con el que quería matar a Fidel Castro. Que dé un paso al frente el último sospechoso, Rodolfo Frometa, electricista y guerrillero. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Bien, bien, mi hijo. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Teresita, mi esposa. Mucho encantada. Hola. Aquí en Moreno, Orlando Moreno, jefe de Relaciones Internacionales. Aquí tenemos el teniente Monzón. Aquí tenemos el comandante que es segundo jefe de seguridad del Comando F4. Aquí tenemos segundo jefe de Relaciones Internacionales del Comando F4. Este es el hermano aquí del presidente Jeb Bush, gobernador del estado de la Florida, el cual es mi amigo. Tenemos muy buenas relaciones. Luis Manuel Frometa, el niño que me mató Fidel Castro con solamente 19 años de edad. Pero tú quisieras que eliminara, dile si tú quisieras que eliminara a Fidel Castro o no. Sí, ojalá se muera. Es un viejo, perdonando la frase, como decimos en Cuba, bien jodedor. Entonces, como él es tan jodedor, pues hay que fregarle la vida y joderlo a él. Así que nosotros no entendemos que ya porque él esté viejo, él sigue siendo el mismo viejo asesino que cuando era un joven asesino. Frometa y sus hombres reproducen su sueño casi todos los fines de semana en los Everglades. Aún se creen capaces de matar a Castro. No podrán derrotar la revolución cubana. Tenemos que mandarla. Bien, vamos a aprovechar ahora que estamos aquí y decirle a Fidel Castro cuál es el motivo de tú matar y asesinar tanto al pueblo de Cuba. No me fusilen. Pido perdón. Pide perdón. Tú pides perdón. Y tú has perdonado. Paren ahí, llévenlo para ahí para el lugar. Hola. The plan for Cuba's transition from Stalinist rule to a free and open society. To identify ways to hasten the arrival of that day. No matter what the dictator intends or plans, Cuba será pronto libre. De nuevo, Cuba libre. Thank you all. Cuba parece tener el mismo efecto en las administraciones estadounidenses que la luna llena tenía en los hombres lobo. Puede que no nos salga pelo ni aullemos, pero nos comportamos de la misma forma totalmente irracional. No sabemos cuál fue el destino de Luis Posada. Estados Unidos podría haberlo mandado a Guantánamo junto a otros presuntos terroristas, pero no lo hizo. Posada fue detenido públicamente y escoltado por guardias armados. Pero no fue acusado de los atentados en los aviones o del intento de asesinato de Fidel. Fue detenido por problemas de visado. ¿Por qué está detenido Luis Posada Carriles? Bueno, está detenido simplemente por entrada ilegal a Estados Unidos. Nadie ha dicho que Luis Posada Carriles es el Bin Laden latinoamericano, en lo absoluto. Es decir, todo lo que se dice de Posada Carriles es que es un anticastrista. No, señor, Posada Carriles y Orlando Bosch no son anticastristas, son terroristas, que son dos cosas distintas.
Las autoridades